Comenzamos un nuevo bloque de día a día. Estamos en una época del año muy especial, como es el verano. Y qué importante es en esta época, obviamente todo el año, pero más en verano, el tema de la hidratación, el tema del calor, cómo dominar y controlar eso. Pero aparte hay algo importante que es la alimentación y que no siempre lo tenemos en cuenta. Para hablar de esto y mucho más, vamos a recibir a la licenciada en nutrición, Valentina Sosa, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y vos? Bueno, un placer tenerte con nosotros para hablar de esto tan importante que es la hidratación. ¿Y por qué es importante la hidratación? Y vamos con la primera pregunta, si te parece. Muy bien. Bueno, el hecho de hidratarnos es imprescindible para la vida. Como sabrán, nuestro organismo está conformado principalmente por agua, entre un 50-70% aproximadamente. Y bueno, y además el agua participa en múltiples procesos que son vitales, como por ejemplo la regulación de la temperatura corporal, participa también en el transporte de nutrientes, de oxígeno y en la eliminación de desechos también. Es también vital para que algunos órganos funcionen de manera óptima, como los riñones, el intestino, el cerebro. Y bueno, en realidad, como sabrán, perdemos agua diariamente a través de lo que es el sudor, la orina, la respiración también y las deposiciones. Por lo tanto, en caso de no reponer adecuadamente estas pérdidas, podremos llegar a presentar algunos problemas a nivel renal o intestinal, o mismo también presentar ciertos signos de deshidratación según la gravedad, como por ejemplo dolor de cabeza, fatiga, el hecho de sentir sed, también, bueno, sentir como la piel y las mucosas secas también, por ejemplo. Pero cuando tenemos sed, ¿estamos necesariamente deshidratados, por ejemplo? Bueno, el hecho de la sensación de sed se considera así un signo de que hay una deshidratación de tipo leve. Por eso es como bastante importante no esperar a sentir mucha sed para tomar agua. Claro, lo primero que uno hace, por ejemplo, yo admito que soy una persona que toma poca agua, pero cuando aparece un dolor de cabeza o cuando realmente tenés sed, te acordás, ¿viste? O sea, qué importante es tomar conciencia desde el primer momento de la mañana cuando uno se levanta ya, quizás empezar por ahí. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, en realidad tampoco hay como cantidades... es como muy difícil pautar una cantidad específica para cada uno porque depende de un montón de factores. Se puede hablar un poco o sea, podríamos considerar una fórmula bastante básica que son de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso al día, que por ejemplo para una persona de 70 kilogramos serían unos 2 o a 2,5 litros por día. Pero en realidad es que la cantidad exacta depende de muchos más factores además del peso, como por ejemplo la edad, va a depender según sean niños o adultos mayores. No necesitan la misma cantidad. Exactamente. También el tema de la tasa de sudoración individual, cuánto sudamos, también el sexo, porque los hombres suelen tener, por ejemplo, los poros un poco más grandes y por ende tienen una tasa de sudoración más elevada. Entonces tienen una mayor pérdida, digamos. También lo que es el clima, bueno, hoy en día es importante porque estamos en verano, las temperaturas altas y la humedad también influye mucho. Y bueno, y también la intensidad de la actividad física, ¿no? Y bueno, también tenemos ciertas situaciones en donde estas necesidades aumentan un poco, como por ejemplo mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o también ante la aparición de ciertas enfermedades que presenten fiebre, vómitos, diarrea o infecciones urinarias, ahí también vamos a tener una mayor necesidad. De reponer. Por ejemplo, uno habla de frutas y verduras y habla de que tienen mucha agua. O uno habla de otras bebidas, ¿no? Que es un líquido pero no es agua. ¿Sirve para hidratarse o no? Sí, por supuesto. Lo que es importante saber es que aproximadamente un 20% del agua que ingerimos de forma diaria proviene de lo que son los alimentos, específicamente frutas y verduras que tienen un alto contenido de agua. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a una necesidad de promedio de 2 litros de agua al día, no nos referimos solamente a los líquidos, a la ingesta de líquidos, sino que también al consumo diario de este tipo de alimentos como frutas y verduras. Y con respecto a otras bebidas, sí, también. Acá hay como que aclarar algunos puntos en cuanto a la elección de estas bebidas. Por ejemplo, cuando hablamos del mate, el té y el café, son consumidas en moderación, son opciones que sí nos hidratan, pero la recomendación es que estas se consuman sin azúcar.
Y bueno, después también tenemos otras opciones como leche y yogur que tienen un alto contenido de agua. Pero después pasamos, por ejemplo, a lo que son los refrescos o jugos industrializados, que también nos hidratan por el contenido de agua, pero en realidad no serían la mejor opción por el contenido de azúcar que tienen, que es bastante alto. Para que se hagan una idea, una botella pequeña de 600 mililitros de refresco común tiene unas 6 cucharadas de azúcar, así que no sería la opción ideal para mantenernos hidratados como uso frecuente. Porque bueno, sabemos que el alto consumo de azúcar se asocia a aumento de peso, también mayor riesgo de presentar caries, por ejemplo. Claro, uno elige capaz que esa bebida, bueno, saborizada, pero sin azúcar, y se justifica, y soy parte de eso, pero siempre hay que recurrir un poco al agua. Eso es exactamente, sí. Fundamental. En el caso de las bebidas saborizadas sin azúcar, o sea, con edulcorantes no calóricos, también son opciones para hidratarnos, pero en realidad, en mi opinión, no sería la opción ideal, porque a pesar de no tener azúcar, si nuestro paladar se acostumbra a estos edulcorantes que son bastante dulces, es como que aumentamos nuestro deseo por el sabor dulce y después también podría llegar a estar asociado con un aumento de peso. Claro. ¿Qué poblaciones son las más vulnerables a la hora de hablar de que puedan sufrir deshidratación, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, los niños, porque lógicamente tiene que haber un adulto responsable que los incite a consumir agua y a consumir frutas y verduras también. Y después, en segundo lugar, tenemos, por ejemplo, los adultos mayores que tengan algún problema de movilidad, que también necesiten de alguien para ingerir agua. Y durante esta etapa del adulto mayor también suceden ciertas modificaciones fisiológicas que son características de esta etapa, como por ejemplo la pérdida de masa magra, que también implica pérdida de agua, y ahí empieza a ocurrir una peor respuesta a la hormona antidiurética. Entonces, esas dos creo que serían las principales poblaciones más vulnerables. Lo decía al comienzo cuando te presentaba que obviamente el tema de la hidratación es importante todo el año, pero estamos en una época especial que es el verano. ¿Qué recomendaciones nos dejás a rasgos generales para toda la gente que está mirando el programa? Bueno, en primer lugar, el hecho de tener una botella con uno ahí a la vista siempre ayuda como a recordarnos y no esperar a tomar agua cuando sentimos sed. Y bueno, como estrategia es llevarla siempre cuando vamos, no sé, a trabajar o a hacer deporte, o mismo, bueno, tenerla ahí enfrente también, como comenté recién. Asegurarnos también de tener un aporte adecuado de frutas y verduras al día. Bueno, ahora que estamos en verano, cuando nos vamos, por ejemplo, todo el día a la playa, asegurarnos de llevar agua, frutas también, está bueno como para tener ahí. Y bueno, tener en cuenta también aquellas situaciones en donde quizás tengamos que aumentar un poco el consumo, como temperaturas altas. Ahora, hoy en día estamos con temperaturas muy altas, y también ante la presencia de fiebre, vómitos o diarrea, tener en cuenta también que no hay que dejar de tomar agua. Perfecto. Pero si lo tenemos en cuenta después también para el año, ¿no? El resto del año, ¿nos deshidratamos menos, por llamarlo de alguna manera, en lo que puede ser cuando hay temperaturas más bajas, en invierno? En realidad, eso depende mucho del tipo de la persona, no puedo generalizar, pero sí hay que tener en cuenta que en verano perdemos más cantidad de agua por el calor, y generalmente solemos sudar más, entonces quizás en invierno no tanto, pero también, por ejemplo, si tenemos una actividad física bastante intensa, también ahí vamos a tener una mayor pérdida y tenemos que consumir más agua. O sea que la bebida que más hidrata, o sea, no hay dudas, ¿no? Y si sí, no hiciéramos sería una quizás escala... que más hidrata, pero como la ideal, sí, lo ideal sería el agua, sí, y bueno, y frutas y verduras también. Lo potenciamos y lo acompañamos de deporte, no es lo que pasa con muchos camarógrafos de acá, capaz que el tema del deporte, pero los recomendamos a que tomen agua igual, y si haces deporte vas a perder mucha más cantidad de agua y vas a tener que reponer. Sí, automáticamente el cuerpo durante el ejercicio físico es como que necesita tomar más agua, y es como que, bueno, eso es como bastante inteligente en ese sentido, pero sí, el agua, y bueno, y también nosotros que somos uruguayos, el mate también, tenerlo en cuenta que si tomamos mate todos los días, eso también va a estar aportando hidratación. Perfecto. Bueno, podemos consultarte en las redes sociales. Por ejemplo, la gente está mirando. ¿Le quedó obvio alguna duda? Aparte de revivir la entrevista, por supuesto, mañana a la mañana, en día a día, o en las redes sociales del programa, quizás te lo pueden hacer la consulta directamente. Obvio, sin problema. ¿Cuál sería cuál serían las redes? El Instagram es nutricionista.bsosa. Perfecto. Seguramente te sigamos teniendo por
por acá el agradecimiento. Bueno, así que gracias a bueno, ustedes. tomaron nota, a tomar mucha agua, no solo en verano, durante todo el año y acompañarlo con deporte y demás. Gracias por acompañarnos, Bueno, el gracias a agradecimiento. ustedes por la invitación. Un placer y nos vamos a la tanda y continuamos con más día a día que tenemos mucho más.